Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra charla de hoy en este espacio de charlas de los viernes. Hoy viernes 21 de diciembre de 2012, día del solsticio de invierno para el hemisferio norte, y de verano para el hemisferio sur, que bueno, definitivamente es un día importante, ¿no? Para quienes estamos dentro del mundo astrológico, porque es uno de esos cuatro puntos que definen los cuatro grandes cuadrantes del zodiaco, ¿no? Esos puntos en los cuales se dan los solsticios y los equinoccios y los cambios de estaciones en aquellos países que están lo suficientemente lejos del Ecuador para que se sienta el cambio de estaciones. Pero además de eso, hoy era el día de lo de las profecías mayas y todo aquello, ¿no? Como escribí en alguna parte en Facebook, o sea, digamos que fundamentalmente es como esa necesidad cíclica que tiene el ser humano de crearse alguna fantasía catastrófica, algo de lo cual asustarse o algo a lo cual, en lo cual colocar esperanzas, pero bueno, en fin, lo cierto es que ya pasó la bendita fecha y aquí estamos todavía. Y es cierto que las configuraciones del día de hoy son interesantes, pero me pareció que no era conveniente hacerle el juego a toda esa ola que se creó alrededor de la fecha de hoy. Por eso el tema de la charla es continuidad de lo que veníamos trabajando en las charlas anteriores, y nos vamos a dedicar al tema de la Eva, ¿verdad? De la Eva verdadera, de la verdadera Eva, es decir, del caso real, de la persona real, en la que se basó la película Las tres caras de Eva que estuvimos estudiando la semana pasada, eh, pero, pero la charla le estoy llamando La verdadera Eva y otros casos similares, porque me parece que lo interesante es reflexionar un poco sobre este tema de las personalidades múltiples, ¿no? Y claro, estudiaremos este caso que está, yo diría que es de los más sólidos, ¿verdad? El caso de Chris Costner Sizemore, la chica en cuya vida se basó esa película de las tres caras de Eva y el libro que escribieron previo a la película. Pero digamos que toda la inquietud alrededor de ella surgió a raíz de un comentario que hacía Claudia, que es una lástima que no esté conectada Claudia hoy, un comentario que hacía Claudia sobre el tema de si era posible que una persona naciera con varias personalidades, que nos colocaba directamente en el tema de la posible relación entre la carta natal y lo que observamos luego como este tema de las múltiples personalidades. Eh, y, y bueno, creo que antes de abordar o sea, propiamente la carta de ella, de Chris Costner, vale la pena hacer una aproximación por otra vía, ¿no? En la película, ¿verdad? Cuando la película comienza, el narrador, ese narrador que sale hablando al comienzo de la película, hace una referencia a Eva, a este personaje de Eva, diciendo que es una mujer que tenía una personalidad más que el doctor Jekyll. Digamos que esta referencia es una referencia obligada. ¿Por qué? Porque digamos que en la literatura el caso clásico de múltiple personalidad sería el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esa novela de Robert Louis Stevenson, digamos que se convirtió en la referencia obligada y clásica
para este tema de las múltiples personalidades. E incluso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de los psicólogos que han analizado esa novela, bueno, ellos consideran que realmente es una muy buena ilustración de lo que sería ese tema de la personalidad múltiple o trastorno disociativo de la identidad, que digamos es el nombre actual que tiene la dolencia. Hoy en día, en lugar de hablar de personalidad múltiple, se habla de trastorno disociativo de la identidad. Pero, no, pero yo voy a seguir diciendo personalidad múltiple porque puede que sea menos preciso desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, pero es más descriptivo, es más pintoresco, y nosotros no pretendemos aquí hacer ningún análisis riguroso desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría. Nos estamos aproximando desde el punto de vista astrológico y me parece que el término personalidad múltiple es más simpático en última instancia para describir aquello a lo que nos estamos refiriendo. Pero bueno, lo cierto es que el narrador comienza hablando del doctor Jekyll, ¿verdad? Hace la referencia de que Eva tiene una personalidad más que el doctor Jekyll, y por supuesto, eso nos lleva, como les decía, a esa novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde, que bueno, que es un clásico. Yo recuerdo que la leí cuando tenía, qué sé yo, como 13 o 14 años en una biblioteca pública a la que fui para hacer un trabajo del colegio, del liceo, y me encontré con el libro sobre una mesa y me puse a leerlo y se me fue todo el día leyéndolo. Realmente es una maravilla. Y bueno, el tema más o menos me imagino que lo conocen, ¿no? El doctor Jekyll, ¿verdad? Ese personaje que es una eminencia y se considera que es una persona de altos valores morales, y es un protagonista, digamos, de primera línea de la sociedad, de la buena sociedad. Descubre una manera de, a través de un brebaje, separar todo lo que sería el aspecto oscuro, la sombra, el lado negativo dentro de él, y entonces empieza a vivir esa doble vida. En algún momento es el doctor Jekyll, en otros momentos es Mr. Hyde, que es su lado oscuro, su lado sombrío. Y digamos que esa novela es la culminación de una preocupación que Stevenson tuvo durante muchos años sobre ese tema del bien y el mal dentro de un ser humano, pero que en 1895, si mal no recuerdo, de todas maneras por ahí tengo la fecha, u 85, no recuerdo, por allí, en alguna de esas fechas, 95, 85, no recuerdo, entre finales de septiembre y comienzos de octubre, él tiene algo así como una especie de iluminación a partir de un sueño, y escribe casi de un tirón, en un periodo de un par de semanas, escribe la novela. La novela fue escrita a gran velocidad, un poco como fue Frankenstein, ¿no? Frankenstein de Mary Shelley también fue escrito de un tirón. Y también un poco, hay algo similar ahora que lo pienso, también Frankenstein lo escribió Mary Shelley, la autora, a raíz de un sueño que tuvo. Bueno, lo cierto es que el doctor Jekyll, perdón, el Mr. Hyde, representa todo lo que el doctor Jekyll no es, la sombra, el lado negativo, y bueno, ha sido un tema muy popular dentro del cine, se han hecho muchísimas versiones. Este afiche, por ejemplo, es de la película de 1931, que efectivamente se sigue considerando hoy en día la versión clásica desde el punto de vista cinematográfico de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En la película le inventaron una novia
a Jekyll, bueno, digamos que en Hollywood es un poco como obligatorio, ¿no? Meter siempre el tema del romance, ¿no? Pero conservan efectivamente el hecho de que es un científico, ¿verdad? De que es un médico que tiene su laboratorio y está haciendo experimentos y ahí lo vemos en su laboratorio cuando está en ese proceso de crear la famosa fórmula que le permite convertirse en este guapo muchachón que vemos aquí. O sea, la película es muy buena, el trabajo de maquillaje, la actuación del actor, que no recuerdo ahorita el nombre. Por cierto, las imágenes se están refrescando, que yo estoy aquí hablando, pero no sé qué tan rápido se estén refrescando las imágenes por allá. En este momento tienen en la pantalla la imagen de Mr. Hyde. Voy a poner pausa mientras me contesta alguien. Ah, ok, vale, perfecto. Ana me dice que sí. Vale, bien. Ok, bueno, ¿verdad? Sería ese lado oscuro, del Dr. Jekyll, que se caracteriza por ser un personaje repulsivo, pero muy inteligente, muy astuto, y que además, a pesar de que tiene una estatura menor, que la del Dr. Jekyll, tiene una fuerza increíble, tiene una fuerza tremenda. Entonces es pequeño, astuto y de aspecto repulsivo, ¿no? Esa es un poco la descripción que se da de Jekyll en perdón, de Hyde en la novela. Vale, perfecto. Bueno, astrológicamente hablando, nosotros podemos abordar este tema de Jekyll y Hyde a través de la carta natal de Robert Louis Stevenson, ¿verdad? Nosotros podemos acercarnos a la carta natal de Robert Louis Stevenson y preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos entender esta dualidad de personajes, ese Jekyll y ese Hyde, como personajes tan importantes y tan poderosos salidos de la mente creadora de Stevenson? Voy a irme al programa de astrología, porque en el programa de astrología siempre podemos ver las cosas más, más claramente. Voy a poner la carta de Stevenson. Okay, vamos a poner la carta de Stevenson. Ahí está. Ok, por favor de nuevo avísenme cuando se refresque la imagen y tengan la carta de Robert Louis Stevenson en el programa, en el SEC 9, la tengan en pantalla. Ok, vale, perfecto. Bien, bueno, entonces, como les decía, ¿no? Una pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿estará reflejada esa dualidad de Dr. Jekyll, Mr. Hyde en la carta de Stevenson? Y bueno, la respuesta es inmediata, o sea, efectivamente es así. Digamos que no, o sea, no nos vamos a detener a hacer un análisis en detalle de la carta de Stevenson, pero por favor noten algo, o sea, noten Liliana me dice que no tiene sonido. Vamos a poner pausa un momento. Ok, vale. Entonces, como les decía, no vamos a hacer un análisis en detalle de la carta de Stevenson, pero es muy fácil notar que por una parte tenemos una luna en Piscis en conjunción con Neptuno, que es el regente de Piscis. Una luna en Piscis, además en conjunción con Neptuno, regente de ese signo, es algo que de inmediato nos coloca en el plano de la entrega, incluso del sacrificio, el tema de la solidaridad, el tema digamos, del olvido de uno mismo para entregarse a algo más grande que uno. Por supuesto que una luna conjunción Neptuno también podría generar interpretaciones negativas, pero las interpretaciones negativas van más por el lado de la confusión o del engaño, nunca de la violencia. O sea, la violencia, que es un rasgo característico
de Hyde, nunca la podríamos asociar a esa conjunción Luna-Neptuno, pero sí podemos asociar a, bueno, Ana habla de mucha imaginación y claro, cuando Ana está hablando de mucha imaginación, estamos colocándonos en la carta de Stevenson. Es decir, si queremos entender a Robert Louis Stevenson, efectivamente, vale ese comentario de pensar que la conjunción Luna-Neptuno le daba su gran imaginación y también probablemente esa misma conjunción Luna-Neptuno hacía que tuviera afinidad por las novelas de aventura, las historias de pirata, esas historias que se pierden en los mares, ¿no? Esa afinidad con el mar que refleja en un clásico como La Isla del Tesoro, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo contigo. Pero en este momento yo no estoy analizando la carta de Stevenson para entender a Stevenson como un individuo, sino estoy tratando de buscar a Jekyll y a Hyde en la carta de Stevenson. Y lo que digo es que esa conjunción Luna-Neptuno, tomada como algo aislado, o sea, si tomamos esta conjunción Luna-Neptuno y la aislamos del resto de la carta, entonces allí tendríamos una perfecta semilla para el doctor Jekyll, es decir, para la persona bondadosa, que se entrega al prójimo, que se olvida de sí mismo precisamente en el ejercicio de su profesión de médico, en fin, esa figura que representa el bien y que podríamos decir que representa también los ideales cristianos. Recordemos que tanto Piscis como Neptuno están muy vinculados al tema del cristianismo, y uno de los rasgos del doctor Jekyll es ese, pues que es un personaje que encarna lo que sería la moral religiosa válida en su época. Entonces, bueno, aquí está Jekyll, aquí está el doctor Jekyll. Inmediatamente nos podemos ir al Sol y en el Sol ¿qué encontramos? Nos encontramos con un Sol en Escorpio en conjunción con Marte, que es el regente de Escorpio, el regente antiguo de Escorpio, por lo tanto, un Sol Escorpio, subtono Escorpio, recuerden que donde está, o sea, que si una persona tiene el Sol en Escorpio, donde esté Marte, vamos a tener el matiz del signo, o sea, por ejemplo, si una persona tiene el Sol en Escorpio y el Marte está en Sagitario, sería un Escorpio subtono Sagitario. En cambio, en este caso, Stevenson, al tener Marte en Escorpio, es un Escorpio subtono Escorpio. Pero además de eso, Marte de por sí lo asociamos al tema del guerrero, ¿no? Al tema de la energía, e incluso también de la agresividad. Ese rasgo agresivo, violento, o sea, una de las cosas que caracteriza a Mr. Hyde es que es un ser violento, un ser agresivo. De hecho, en la novela hay la primera descripción que se hace de Hyde, tiene que ver con que hay una niña que lo tropieza accidentalmente cuando va caminando, y él la golpea violentamente, ¿no? Entonces, esa idea de la agresividad que quiere manifestarse, que puede ser además muy destructiva, el equilibrio entre Jekyll y Hyde se rompe cuando Hyde asesina a un miembro del Parlamento y entonces, bueno, lo están persiguiendo por asesinato, ¿no? El otro rasgo que se asocia a Hyde, aparte de la violencia y la fuerza también es un atributo de Marte, aparte de la violencia, la fuerza y la agresividad, el otro rasgo que se le atribuye es la inteligencia, la astucia. Y piensen que ese Sol de Stevenson está en el punto medio entre Marte y Mercurio. Marte, que es la agresividad, la fuerza, el guerrero, y Mercurio, que es la inteligencia, ¿no? Entonces, y que le puede proporcionar esa parte de la astucia. Además, todo eso está ocurriendo en Escorpio, en la casa 8, que es una casa que tiene que ver con lo oculto, y lo que caracteriza a Hyde en la novela es eso, que siempre se está ocultando, siempre se está
escondiendo. De hecho, el nombre hide es también, o sea, suena igual que el verbo hide, que significa esconder. Entonces, es literalmente Mister Escondido o Mister Oculto. Sería una manera de llamarlo. El señor oculto sería una forma de llamar a Mister Hyde. Entonces, bueno, ahí tenemos al señor oculto, violento, agresivo, astuto, difícil de encontrar. Y por otra parte tenemos al personaje público, esa conjunción de Luna y Neptuno, nada más y nada menos que en la casa 1, que es la que se muestra ante el mundo, ¿no? Entonces tenemos por una parte en la bondad que mostramos ante el mundo y por otra parte la maldad que estamos escondiendo. Entonces uno puede notar cómo en la génesis del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que como les digo, desde el punto de vista de los psicólogos que lo han estudiado, es una perfecta descripción de lo que sería ese tema de la personalidad múltiple o trastorno disociativo de la identidad, como lo quieran llamar, esa tan perfecta descripción literaria del tema de la personalidad múltiple, nace precisamente a partir de una persona que en su carta natal tenía dos núcleos muy, pero muy claramente diferenciados y de alto contraste que podemos identificar precisamente con cada uno de los polos que se desarrollan en la novela, con cada uno de los personajes. Por supuesto, Robert Louis Stevenson no padecía de múltiples personalidades. O sea, no se trata de que él sufriera del tema, pero sí que fue capaz de crear una novela en la cual se manifestaba con mucha claridad ese tema de las personalidades diferentes, de las distintas personalidades. Y eso nos lleva, digamos, a una primera reflexión, ¿no? No necesariamente la carta natal nos va a hablar de si una persona va a padecer o no de personalidades múltiples, pero lo que sí es cierto es que la carta natal nos va a hablar de los diferentes núcleos a partir de los cuales se podría constelar, se podría construir esos diferentes fragmentos o de esos diferentes aspectos del individuo que se desarrollarían como personalidades individuales. Voy a poner pausa un momentito. Listo. A ver, Alessandra dice, sí, yo nunca lo esperé, pero viví una película parecida, Las 100 caras de mi ex. Todos de alguna manera como el novelista de Mr. Jekyll. Quizás nos sorprendimos con esas integradas facetas todos de alguna manera como el novelista de Mr. Jekyll. Quizás nos sorprendimos con esas integradas facetas de personalidad. Ok, o sea, entiendo el comentario de Alessandra, ¿no? Con frecuencia uno se puede encontrar con contrastes muy fuertes en la respuesta de una persona o de uno mismo, y cuando vamos a la carta podemos encontrar eso, podemos encontrar que hay distintos núcleos dentro de la carta que concentran energía, es decir, distintas concentraciones de energía dentro de la carta que pueden corresponder precisamente a esas distintas facetas. Y bueno, puede ser un ex, como puede ser cualquier otra persona, nuestro hermano, nuestra madre, como digo, nosotros mismos, ¿no? Muchas veces hay una, podemos reconocer como sintonías muy, pero muy diferentes en las cuales puede estar actuando una misma persona. En ese caso, por supuesto que no estamos hablando de personalidades múltiples o de trastorno disociativo de la identidad, pero sí podemos reconocer esas pautas
que tienden a independizarse, que tienden a manifestarse de una manera un tanto autónoma y que bueno, que las podemos distinguir. Vamos a continuar. Me interesaba el caso de Stevenson porque es un caso clásico, bueno, es el gran caso de personalidad múltiple en la literatura, y no es raro que el narrador de las tres caras de Eva comenzara haciendo una referencia al personaje, ¿no? Se refiriera a Eva diciendo que tenía una personalidad más que el doctor Jekyll. Pero aquí hay otro caso que también es muy famoso, el caso de Fernando Pessoa. Para quienes no lo conozcan, Fernando Pessoa es un poeta portugués, muy bueno, un poeta importantísimo, además que uno de los personajes claves dentro de lo que sería la fundación de la literatura moderna para Portugal. Además, que otro factor que hace que Fernando Pessoa sea muy interesante para quienes estudiamos astrología es que Fernando Pessoa también era astrólogo. Fernando Pessoa cultivó el ocultismo y sabía en una época en la que ese conocimiento no era para nada algo muy difundido, sabía levantar una carta natal, sabía levantar una carta astral y de hecho él levantó las cartas astrales de sus personajes, ahorita vamos a hablar de eso, e incluso a uno de los grandes gurús del mundo esotérico de la época que se llamó Aleister Crowley, Fernando Pessoa le escribió en una ocasión corrigiéndole un error que había cometido en un cálculo de una carta natal. Es decir, sabía de astrología Pessoa. Pero la razón por la cual lo traigo a colación en este momento es por un rasgo que es también una de las cosas que más notables, ¿verdad? En su producción literaria, que es el tema de que él escribía a través de distintos heterónimos. Fíjense en esto, no se trata de seudónimos, o sea, muchos escritores utilizan seudónimos que es simplemente un nombre falso que oculta al verdadero escritor. Pero Fernando Pessoa creó algo que se llaman heterónimos. ¿Qué es un heterónimo? Es un personaje que de alguna manera tiene vida propia y que incluso puede pensar, entre comillas, de una manera diferente al propio creador. Es decir, para cada uno de sus heterónimos, Fernando Pessoa construyó una biografía, y cada uno de sus heterónimos escribía en un estilo diferente. Por ejemplo, Alberto Caeiro era un poco como el filósofo de la naturaleza, Álvaro de Campos era más el revolucionario y Ricardo Reis era el conservador. Álvaro de Campos era el revolucionario, pero también un poco el nihilista, ¿no? El que no creía en nada. Mientras que Ricardo Reis, en cambio, era el personaje conservador, monárquico, etcétera, etcétera. Y para cada uno de ellos, como les digo, él escribió una biografía, levantó las cartas natales, en algunos casos incluso llegó a escribir artículos, o sea, algunos de sus heterónimos escribieron artículos atacando a algunos otros de sus heterónimos. Es decir, los creó como seres vivos, y así los cultivó a lo largo de su propia vida. Entonces, los críticos, cuando se acercan a la obra de Fernando Pessoa, suelen utilizar como una distinción válida, distinguir cuáles son las obras escritas por el propio Pessoa, cuáles son las obras escritas por Alberto Caeiro, cuáles son las de Álvaro de Campos y cuáles son las de Ricardo Rey. Bueno, cuando nosotros observamos la carta natal de Fernando Pessoa, vamos a buscar un momentito la carta natal de Pessoa. Ajá.
Avísenme por favor cuando tengan la carta de Pessoa en la pantalla. Parece que se está tardando en refrescar, por lo visto. Voy a poner pausa mientras se refresca. Ah, ok. Ah, no. Ese listo lo había escrito Claudia antes. Voy a poner. Ah, ok, no. Ya Alessandra me está avisando que ya lo están viendo. Vale, perfecto. Ok, entonces, vale. Ahí tenemos la carta de Fernando Pessoa. Lo primero, por supuesto, es que sea Géminis, ¿verdad? O sea, una primera cosa que llama la atención es el hecho de que sea geminiano, porque si en astrología vamos a asociar algún signo al tema de las múltiples personalidades, sería Géminis, que ya de por sí, de entrada, es representado con esa imagen de los gemelos. Pero además de eso, podemos intentar hacer un análisis similar al que hicimos con Stevenson, y de nuevo nos vamos a encontrar con varios núcleos bien interesantes. Uno es el Júpiter en Escorpio en oposición a Neptuno y a Lilith Osculatriz, que lo podemos identificar con la poesía de Alberto Caeiro. No voy a extenderme ni en la interpretación astrológica, ni en ni en describirles la poesía de cada uno de los heterónimos, porque se nos iría toda la charla en esto. Pero digamos que poniéndolo muy cortito, Alberto Caeiro, que es el filósofo, se correspondería con ese Júpiter. Recordemos que en astrología Júpiter es el planeta asociado a la filosofía, en Escorpio, que es el signo de la profundidad, y en oposición a Neptuno, que sería el aspecto que nos estaría hablando de su vínculo con la naturaleza. Entonces, bueno, un poco a partir de aquí, de esta oposición Júpiter-Neptuno en la carta de Pessoa, se construiría ese heterónimo que es Alberto Caeiro. Álvaro de Campos, que es el revolucionario y que muchas veces puede ser, digamos, como violento, fuerte, en sus escritos, y que puede buscar como sacudir, como querer sacudir al lector. Bueno, lo encontramos aquí en esta conjunción de Urano y Marte. Urano, el planeta de lo que rompe esquema, de lo diferente, y Marte otra vez el planeta asociado a la agresividad, que encontramos en la casa 12 de Pessoa. Además que el hecho de estar en casa 12 cuadra mucho con el aspecto nihilista que hay en la poesía de Álvaro de Campos. Recordemos que el nihilismo tiene que ver con una especie de negación de todo, ¿no? Y por lo tanto de la identidad. Y la casa 12 tiene que ver con la disolución de la identidad, sobre todo cuando estamos hablando de planetas como Urano y como Marte, que tienden a lo individual. Pero al mismo tiempo hay una conexión con el tema de la belleza, de la armonía, que vendría dada por el trígono a B. Vale. Y por último, el que queda, digamos, como más redondito de los tres heterónimos, es Ricardo Reis, porque es un personaje conservador, estructurado, que valora la poesía clásica, y que además es de filiación monárquica. Bueno, y aquí tenemos una conjunción de Saturno y la Luna, en Leo, nada más y nada más que el Leo, que sabemos que es el signo que está asociado al tema de la monarquía, al tema de los reyes, la Luna, que tiene que ver con las tradiciones, Saturno, que es el planeta de la estructura, por excelencia. O sea, todo el tema de Ricardo Reis y de sus posiciones un poco reaccionaria desde el punto de vista político, bueno, está aquí alrededor de esta conjunción de Saturno
y la luna en el medio cielo de Pessoa. Por supuesto, el propio Pessoa, bueno, podría escribir desde cualquier punto de su carta, pero lo que digo es que al momento de construir sus heterónimos, Alessandra dice, me enamoré por un poema recitado de Pessoa. Sus poesías son hermosas, su luz salva a todos los portos en el mundo. No, sí, Pessoa es extraordinario, pero ¿qué heterónimo sería? Por lo que estás diciendo de lo de su luz, yo imagino que era de Alberto Caeiro, era quizás algún poema de Alberto Caeiro, que yo creo que son los que pueden tocarnos más desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? que transmiten, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento me comentará cuál de las voces de Pessoa. Ah, ok, efectivamente, Alessandra lo confirma. Sí, Caeiro, creo que es de todas las voces de Pessoa, la más cautivadora, sin duda alguna. Este, eh, y bueno, y el propio Pessoa, era una cosa también extraordinaria, ¿no? Pessoa, o sea, la poesía que él firmaba con su propio nombre, recuerdo, por ejemplo, un poema suyo que se llama autopsicografía, que dice en una parte algo así como, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. O sea, más geminiano imposible. O sea, y efectivamente yo imagino que Pessoa escribía desde allí, ¿no? O sea, cuando escribía como él mismo, escribía desde allí, desde su sol en Géminis. Entonces, de nuevo, otra vez, en un caso literario, vale, gracias, gracias por esa declaración de amor, Alessandra. Vale, lo cierto, es que para cada uno de estos núcleos, ¿verdad? Para cada uno de estos centros de gravedad que podemos encontrar en la carta de Pessoa, él terminó creando uno de estos, de estas voces literarias que han pasado a la posteridad. De nuevo, no podemos decir que Pessoa haya sido un caso de personalidad múltiple, para nada, pero volvemos a encontrar eso que encontramos en Stevenson y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es que las distintas construcciones o las distintas voces que podemos identificar como intentos de personalidad independiente, los podemos encontrar o los podemos identificar con núcleos que tienden también su autonomía, a manifestarse con características, ¿cómo podríamos decirlo? Características que las individualizan. O sea, cada uno de esos núcleos aparece fuertemente individualizado. Definitivamente es muy distinto lo que podemos vivir alrededor de una conjunción Saturno-Luna en Leo que lo que podemos vivir alrededor de una conjunción Marte-Urano en Libra, además en casa 12, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Vale, perfecto. Continuamos. Les prometo que en algún momento llegaremos a Chris Costner. Ok. Vamos ahora con este otro personaje, con este simpático viejito que aparece allí, Roberto Assagioli. Para quienes no lo conozcan, Roberto Assagioli es uno de los padres de la psicología contemporánea, a pesar de que no tenga la misma publicidad, el mismo, no sé, el mismo protagonismo que se le pueda dar a otros personajes como de repente Jung o Freud, etcétera, etcétera. Pero Assagioli también, digamos que fue un personaje extremadamente importante dentro de la formación de los conceptos psicológicos que manejamos hoy en día. Él creó una escuela
llamada psicosíntesis. Y precisamente como el nombre lo dice, ¿verdad? Cuando él se refería a la psicosíntesis, era una respuesta, una oposición al psicoanálisis de Freud, ¿verdad? Igual que Freud creó el psicoanálisis, Assagioli dijo no. O sea, no hace falta analizar la psique, lo que hace falta es integrarla, recomponer sus diferentes fragmentos en una unidad. Y entonces, en lugar de hablar de psicoanálisis, él hablaba de psicosíntesis. Por supuesto, todo el modelo de Assagioli, hablar de todo el modelo de la psique de Assagioli, de nuevo sería algo muy largo, pero basta decir que es una perspectiva de la psicología profundamente espiritual. Por ejemplo, él hablaba de la necesidad de cultivar los distintos atributos de la voluntad, donde los primeros atributos eran la fuerza de voluntad, que por supuesto es algo en lo que todo el mundo coincide, pero después él hablaba, aparte de la fuerza de voluntad, hablaba de la bondad de la voluntad y la inteligencia, es decir, la voluntad debía ser fuerte, inteligente y buena. No solamente una voluntad fuerte, sino una voluntad que además se desarrollara en términos de sabiduría y en términos de bondad. Y que una vez que uno había desarrollado la voluntad a ese nivel, que integraba la fuerza, la bondad y la inteligencia o la sabiduría, era que estaba listo para dar el salto y desarrollar la voluntad transpersonal, es decir, la voluntad que era capaz de ponerse al servicio de algo más grande que sí misma. Entonces, bueno, es una perspectiva definitivamente espiritual. Cuando analizamos lo que propone Assagioli, lo que de alguna manera construye como escuela, vemos que lo que estaba era proponiendo una vía de evolución de la conciencia. O sea, en ese sentido, un personaje interesantísimo. Pero, ¿por qué no puede llamar la atención a Assagioli al día de hoy? Pues en el tema que estamos revisando. Bueno, por lo que les acabo de decir, a su escuela, él la llamaba psicosíntesis y él trabajaba con un concepto que era el concepto de subpersonalidades. O sea, para Assagioli, una de las cosas fundamentales era que identificáramos nuestras subpersonalidades y trabajáramos sobre ellas para integrarlas y de esa manera llegar a construir una personalidad sólida y coherente. Pero digamos que Assagioli partía de allí, de que todos teníamos un conjunto de subpersonalidades dentro de nosotros y que nuestro trabajo era integrarlas. Y para eso, bueno, él proponía ejercicios donde nos identificábamos con una parte de nosotros y dialogábamos con otra y se hacían reversos de roles y una subpersonalidad le podía escribir una carta a otra. Es decir, era un poco una técnica teatral similar al psicodrama o similar a las técnicas que se usan en psicoterapia gestáltica, pero radicalizada en ese concepto de la subpersonalidad. En psicodrama también se considera que uno tiene personajes dentro de uno. Y en la psicoterapia gestal también se habla de alguna forma de partes que hay dentro de nosotros. En el análisis junguiano también se habla de complejos que son núcleos de energía psíquica con una relativa autonomía que habitan dentro de la persona. Y uno efectivamente podría abordar este tema de las distintas personalidades desde el marco que proporciona el psicodrama o desde el marco que proporciona la Gestalt o el análisis junguiano. Pero de todos ellos, definitivamente es Roberto Assagioli el que le da más importancia a esa idea de que tenemos otras personas dentro de nosotros, que eso es normal y que podemos trabajar propiciando un diálogo
entre esos distintos núcleos que nos habitan para lograr integrar. Bueno, si vemos la carta de Assagioli, vamos a buscar la carta de Assagioli, ¿ok? Avísenme cuando tengan la carta de Assagioli en la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué es lo primero que notamos cuando vemos la carta de Assagioli? Notamos que sus planetas están fuertemente distribuidos. O sea, cuando vemos la distribución de planetas y de puntos notables dentro de su carta, vemos que cubre prácticamente la totalidad del zodiaco, o sea, cubre casi por completo los 360 grados del zodiaco. Y aparte de eso, vemos que existen muchísimas tensiones en su carta, muchas oposiciones, muchas cuadraturas, es decir, tenemos una carta en la cual los planetas están muy separados entre sí, lo cual favorece que se conviertan en esos núcleos que estábamos describiendo antes, en esos núcleos autónomos, esas especies de semillas de posibles núcleos de personalidad, como lo que vimos en Stevenson y lo que vimos en Pessoa. En el caso de Assagioli abundan esas semillas, y no solamente eso, sino que en general están en tensión entre ellas, están en conflicto unas con otras. Empezando por el gran conflicto que debió representar en su vida el hecho de tener una oposición casi exacta entre el Sol y la Luna. Todas las personas que tienen oposición Sol-Luna experimentan esa división entre su lado Yin y su lado Yang, que está representado por ese aspecto. Más todavía en su caso al estar formando parte de una semicruz cósmica con Júpiter, regente antiguo de Piscis, recordemos que tiene el Sol en Piscis, como vértice de la semicruz cósmica. El hecho mismo también de tener el Sol en Piscis puede favorecer esa vivencia múltiple del yo, esa vivencia múltiple de la identidad, porque sabemos que Piscis es un signo que muchas veces tiende a diluir un poco las fronteras del yo. Entonces, en la carta de la persona que crea este modelo de las subpersonalidades, que aborda la psicología diciendo, no, lo que tenemos que hacer no es analizar la psique, no tenemos que psicoanalizar, lo que tenemos que hacer es psicosintetizar, lo que tenemos que hacer es reunir las distintas partes, identificar las distintas partes y lograr combinarlas para generar una totalidad. Bueno, en la carta de Assagioli vemos por qué él abordó la psicología de esa manera. Vemos que él era una persona que tenía una gran necesidad de reunificar todas esas fuerzas dispersas que encontrábamos o que encontramos al revisar su carta. Vale. Bueno, estos tres casos que les acabo de presentar, dos provenientes de la literatura y que nos coloca ya en el terreno de la psicología, son simplemente para evidenciar la tesis que ya la semana pasada más o menos comentaba contestando la pregunta de Claudia, cuando ella preguntaba aquello de si era posible nacer con múltiples personalidades. Bueno, yo no sé si una persona, o sea, si viendo la carta de una persona podamos llegar a decir, esta persona va a padecer del trastorno de personalidad disociativo o múltiples personalidades, pero sí podemos identificar zonas de la carta que pueden ser la semilla de esos núcleos autónomos y que incluso pueden experimentarse como en lucha entre sí. Vale. Ok, regresemos entonces
Regresemos entonces a nuestra historia y ahora sí, por fin, vamos con la carta de Chris Costner, Size. Vamos a, perdón, vamos a poner su carta. Ok, avísenme cuando tengan la carta de Chris Costner en su pantalla. Vale, perfecto. Ok, entonces, recordemos, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la película Las tres caras de Eva, que teníamos esos tres núcleos bien diferenciados, que eran Eva White, Eva Black y Jane, ¿verdad? Esas tres personalidades que surgieron. Bueno, más aún, recordemos un momentito eso. Por aquí tengo, si mal no recuerdo, por aquí tengo, ajá, aquí tengo una laminita con las tres, ¿verdad? Ahí está. Ahí la están viendo, ¿verdad? Avísenme cuando tengan las imágenes de la película en pantalla, que yo sé que cada vez que cambio la imagen de manera muy radical, ok, vale, ya, perfecto. Ajá. Aquí tenemos, ¿verdad? Sacadas de la película, tenemos las famosas tres caras de Eva, ¿no? La cara representada por Eva White, que le identificamos con Lilith 1181, y dijimos que era el aspecto sufriente, entregado, sacrificado, dentro del personaje. Luego teníamos a Eva Black, la que representa el aspecto libre, conectado fuertemente con su sexualidad, con el aspecto de lo femenino seductor y con el poder para generar caos a partir de ese femenino seductor. Recordemos que lo que caracteriza a Eva Black es que constantemente se está metiendo en problemas, ¿no? Y de hecho ella se ríe de eso, ¿no? Dice que ella se mete en problemas y cuando está metida en el problema se va y deja con el problema a Eva White. Es natural, ¿verdad? La Lilith osculatriz le pasa el problema a la sacrificada Lilith 1181. Y luego teníamos el otro polo, que en nuestro caso lo identificábamos con el aspecto positivo de la Lilith natural. Jane, ¿verdad? Que era el personaje capaz de indagar en el misterio, que se vinculaba también a una experiencia ligada al tema de la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, definitivamente en la película, si nosotros nos estamos moviendo dentro de la película, esas identificaciones son correctas. El personaje de Eva White es Lilith 1181, o se construye en la misma longitud de onda, por decirlo de alguna forma, en la que vibra Lilith 1181. Eva Black vibra en la misma longitud de onda de Lilith osculatriz, y Jane vibra en la misma longitud de onda de Lilith natural. Es decir, en el caso de Jane hay que verlo con lupa, porque a la Lilith natural normalmente se le da muy mala fama, pero tenemos que entender que ella representa el aspecto positivo de la Lilith natural, es decir, la Lilith natural como portadora de sabiduría que se obtiene precisamente al entrar en el inframundo. Esa imagen, ¿verdad? Esa famosa imagen que estuvimos viendo, esa, esa famosa imagen, ¿dónde está? Ajá. Ese famoso fotograma, ¿verdad? Ese famoso fotograma en el cual ella está debajo de la casa, es decir,
literalmente en una especie de inframundo, de mundo subterráneo, y allí tiene la iluminación que va a llevar a la síntesis y a la resolución del conflicto al final de la película, la integración de todas las personalidades en una sola. Bueno, todo eso es tal cual como lo estuvimos viendo la semana pasada, y desde el punto de vista simbólico, es absolutamente redondo. Pero cuando vamos a la carta de Chris Cornell Sizemore, ya no estamos dentro de una película, ya no estamos viendo una creación de unos guionistas que idealiza todavía más un libro escrito por un psicólogo que ya de por sí estaba interesado en presentar una visión, digamos, completa, coherente, cerrada, de un caso que realmente no estaba cerrado. Como yo les comentaba la semana pasada, tanto en la novela, tanto en el libro, perdón, no es una novela, es un libro lo que se llama de no ficción, tanto en el libro sobre el caso de Chris Cornell, que escribió su psiquiatra, como en la película, supuestamente todo termina en que ella ya está curada, pero ella no estaba curada nada. Esa personalidad llamada Jane en la película empezó a mostrarse errática, algo así como que un año después de terminada la acción de la película, y al final terminó desapareciendo y fue sustituida por otras personalidades que al final terminaron sumando 22. O sea, cuando se cuentan todas las personalidades que Chris Cornell Sizemore tuvo a lo largo de su vida, suman al final 22. El número es un, o sea, esas 22 se pueden entender como 21 más una. La última, es la personalidad final, la personalidad integrada, ¿no? La personalidad que al final terminó siendo la personalidad con la que ella se identifica. Hablo en presente porque todavía está viva, Chris Cornell Sizemore aún está viva, y en la actualidad, bueno, ella considera que tiene una personalidad estable e integrada desde 1974, por allí creo que fue en 1974, cuando tuvo la última visita, entre comillas, de una de esas personalidades. Entonces, lo primero es entender eso. La película nos habla de un personaje que está curado, de un personaje que tuvo una epifanía y a partir de esa epifanía integró todas sus personalidades, y resulta que para nada, o sea, en la realidad eso no ocurrió. En la realidad surgió una personalidad llamada Jane, o llamada Jane en la película, que fue importante, que tuvo protagonismo durante un rato, pero que igual terminó disolviéndose como fueron apareciendo y disolviéndose muchas otras personalidades a lo largo de la vida de Chris Cornell. Bueno, como les decía, eso de decir que son 21 más una es importante porque las personalidades de Chris Cornell Sizemore venían siempre en grupos de a tres. O sea, por eso es importante lo del 21, que es múltiplo de 3. O sea, podemos hablar de 7 grupos de 3 personalidades que ella vivió a lo largo de los años. Y lo que queda documentado en la película Las tres caras de Eva, bueno, en la medida en la que se puede hablar de documento, sabemos que hay mucho de ficción en la película, mucho de exigencias hollywoodenses en la película, pero lo que podemos decir que da origen a la película y que queda de alguna forma documentado en la película, fue la primera triada, ¿verdad? La primera, el primer grupo de 3 personalidades que pudo identificar Chris Cornell, pero que luego darían paso a otras 3 y luego a otras 3 y así sucesivamente. Nosotros no tenemos información sobre esas sucesivas triadas, pero sí podemos utilizar la película y en este caso sí la podemos usar de una manera fidedigna
para hacernos una idea de más o menos por dónde iban esas primeras tres personalidades que aparecieron en Chris Costner. La semana pasada yo ya les comentaba que la personalidad de Eva White, la personalidad sufrida, abnegada, sacrificada, que le da tanto valor al tema de la familia, al tema del hogar, de estar allí en el hogar y cumplir con su rol de esposa y de madre, definitivamente la construimos o se puede reconocer a partir de este trígono entre Saturno retrógrado en la casa 4 y Lilith 1181 en la casa 12. O sea, ese Saturno en la casa 4, casa del hogar, y esa Lilith 1181 en la casa 12, que también tiene que ver con el olvido de uno mismo, y que en su lado negativo nos puede hablar del tema del sacrificio, en términos de negación de lo que podemos estar necesitando. Bueno, allí está Eva White. Por supuesto que hay otros factores que podrían apuntalar una lectura de este estilo, o sea, o la construcción de un personaje de este estilo. Por ejemplo, Neptuno, ¿verdad? El hecho de tener a Neptuno en conjunción con el ascendente sería otro factor que también estaría resonando con ese trígono de Saturno, el deber, la obligación, a Lilith 1181, la entrega y el sacrificio. Incluso, haciendo un pequeño paréntesis, ese Neptuno en conjunción con el ascendente podría ayudarnos a entender que la personalidad de Chris Costner o sea, que a la personalidad de Chris Costner le haya costado estabilizarse, porque un Neptuno en el ascendente siempre nos va a hablar un poco del tema de la niebla, ¿no? Neptuno en el ascendente tiende a difuminar los límites. Por supuesto que eso se puede vivir de maneras positivas, por ejemplo, la ayuda al prójimo, la solidaridad, pero el lado negativo, la confusión, la niebla, es algo totalmente factible. Entonces, claro, puede ser un factor tanto para entender que ella haya padecido de ese trastorno de personalidad disociativo, como para entender que una de las personalidades sea una personalidad entregada, abnegada, ¿vale? Y que además también sería interesante, o es interesante, si pensamos en eso, en ese Neptuno en el ascendente, que la personalidad abnegada haya sido la personalidad que aparentemente era la principal. O sea, el esposo de Eva en la película se casó con esa muchacha tímida, con esa muchacha apocada, que era la que asociamos con Lilith 1181. Vale. Pero si ahora vamos a buscar a la otra parte, a Eva Black, bueno, a Eva Black la tenemos que encontrar alrededor de la conjunción de Lilith natural y Lilith osculatriz, ambas Lilith, ¿verdad? Aquí ya no podemos ver a la Lilith natural como la Lilith que vamos a asociar con Jane. Aquí tenemos que unir la Lilith natural con la Lilith osculatriz, porque ambas estaban en conjunción, estaban unificadas, y eso es algo importante. Cuando Lilith natural y Lilith osculatriz están en conjunción, es el momento en el que el arquetipo de Lilith está en su máximo de intensidad, y el arquetipo precisamente se manifiesta uniendo las características de ambas Lilith, es decir, la Lilith natural y la Lilith osculatriz en conjunción representan la Lilith en su máximo de energía, pero además la Lilith unificada, la Lilith que tiene tanto el aspecto de lo femenino seductor como el aspecto de lo femenino maternal integrado. Bueno, integrado desde el oscuro, o sea, integrado desde la sombra, o sea, es la sombra de lo femenino maternal y la sombra de lo femenino seductor unidas en una sola sombra.
Pero además de eso, tenemos que están en oposición exacta con Urano. O sea, fíjense que fíjense las posiciones. Lilith natural en el grado 1 de Libra. Lilith osculatriz en el grado 1 de Libra. Y Urano en el grado 0, minuto 14 de Aries. Es decir, la conjunción entre las dos Lilith es exacta al minuto, y la oposición Urano tiene 45, bueno, un poco más, casi 50 minutos, pero no llega a un grado, menos de un grado de orbe con Urano. Es decir, la oposición con Urano también es muy exacta. Y allí, en esa conjunción de las dos Lilith opuestas a Urano, es que encontraríamos a Eva Black. Recordemos que Lilith osculatriz es el polo uraniano de Lilith, es decir, es el polo que tiene que ver con romper esquemas, tiene que ver con lo novedoso, tiene que ver con la parte, con la excentricidad, tiene que ver con la individualidad. Y por supuesto la oposición de Urano a esa conjunción hace que el énfasis en Lilith osculatriz aparezca. Y por eso es que al final Eva Black nos parece tanto o nos remite tanto al tema de Lilith osculatriz. Por supuesto, otro punto importante es que ese Urano venga desde la casa 8. La casa 8, que sabemos que es una casa que también tiene que ver con el tema de la sexualidad. Vale. Pero entonces, ¿dónde caería Jane? ¿Dónde ese personaje Jane, dónde lo ubicaríamos? Mi respuesta a ese tema sería aquí arriba. Yo creo que Jane, o sea, que la Jane de la película, y la personalidad, de Chris Cornell Sizemore, que pudo dar origen a la Jane de la película, se construía alrededor de esta conjunción de la Luna y Venus en Tauro. Es una persona racional, es una persona tranquila, es una persona pragmática, y esa racionalidad, esa tranquilidad y ese pragmatismo apuntan a Tauro. Además que el hecho de estar la Luna y Venus en conjunción habla también del aspecto, vamos a decir, carismático que puede tener Jane, o sea, el hecho de que es la personalidad que le cae bien a todo el mundo, que es la que termina siendo la que se impone, porque efectivamente Venus inspira afecto, pues inspira una respuesta, o sea, por algo es el planeta que asociamos a lo hermoso, a lo atractivo, entonces, y además está en Tauro, que es signo de su regencia, y que le daría más fuerza. Entonces, en mi opinión, por lo menos, si tomamos en cuenta lo que son las personalidades que aparecen en la película, el trígono Saturno-Lilith 1181, la oposición de las Lilith a Urano y la conjunción de Venus y la Luna serían los tres polos a partir de los cuales emergieron esas personalidades, y tal vez también eran los mismos tres polos que se activaban una y otra vez con distintas variantes. No lo podemos saber porque no tenemos, como les digo, el documentado esas otras triadas que fueron surgiendo a lo largo de los años. Pero no me extrañaría para nada que hubiese una recurrencia, que siempre hubiese de alguna manera un personaje más estable, un personaje más alocado, y un personaje más entregado. Que esa trinidad, o sea, que comparativamente se mantuvieran en las relaciones en esos términos, sería algo que me parece bastante probable. De todas formas, existirían otros posibles núcleos en la carta de Chris Cornell Sizemore. Por supuesto, está esta conjunción de Mercurio y Júpiter, pero esta conjunción de Mercurio y Júpiter pareciera vibrar, pareciera de alguna manera entrar en sintonía con todo lo que ya dijimos del trígono
de Saturno a Lilith 1181 y de Neptuno en el ascendente, porque bueno, está en Piscis, que sabemos que tiene que ver con la entrega, está en la casa 7, que tiene que ver de nuevo con el tema de la pareja y de lo que proyectamos en la relación de pareja. Entonces yo diría que es probable que esta parte, ¿verdad? Que esta conjunción Mercurio-Júpiter en todo caso terminar integrándose al mismo plan, al mismo personaje que se levantaba a partir del trígono Lilith 1181 Saturno. Por supuesto que otro punto clave sería la cuadratura Plutón-Sol. Pero aquí, digamos que yo también tendría mis dudas, ¿no? Quiero decir, yo no sé si esa cuadratura Plutón-Sol realmente formaba parte de las subpersonalidades o era más bien un poco como el telón de fondo que terminó surgiendo cuando por fin, después de cualquier cantidad de años de terapia, ella logró integrar su personalidad y surgió esa personalidad número 22 con la cual terminó quedándose. Esa idea de que en la cuadratura Sol-Plutón estuviese algo así como el verdadero núcleo o el fondo verdadero de la personalidad de Chris Cornell Simon, bueno, es una idea atractiva, es una hipótesis que desde el punto de vista astrológico tiene sentido, ¿no? Y que podemos decir en ese caso que de alguna manera ella estaba asustada de su propio poder, de sus propios pensamientos destructivos, oscuros, es decir, su sol estaba de alguna forma refugiado en esa casa 8, escondido en esa casa 8, por el temor que le podía producir esa cuadratura a Plutón, ese Plutón como elemento que entendemos como peligroso, es decir, el mundo como un lugar peligroso, el mundo como un lugar que me amenaza. Además, efectivamente, lo que supuestamente fueron las experiencias de infancia que dieron origen al desarrollo de todas las distintas personalidades, fueron experiencias ligadas a la muerte. Ella habla de 3 experiencias en una entrevista que tengo por aquí, en una entrevista del año 77 que le hicieron precisamente cuando salió el libro que ella escribió. Ella en el año 77 escribió un libro llamado Yo soy Eva, donde ella contaba su versión de la historia, y decía o sea, explicaba todo eso, que realmente no fue curada en su momento y que luego siguió toda esta otras historias y surgieron todas esas otras personalidades, etcétera, etcétera. Bueno, ella habla de que vio a una persona cortada en 3 partes, o sea, siendo una niña, pues, o sea, siendo una niña pequeña de unos 2 años, vio un accidente en un aserradero, donde un trabajador quedó cortado en 3 partes, luego vio a una persona que se ahogó en un canal de irrigación, y luego vio a su primo, que era un bebé, que había muerto, cómo lo enterraban en una caja en el piso. Entonces, efectivamente, estamos hablando de 3 contactos, con el tema de la muerte, es decir, 3 contactos con lo plutoniano. Entonces, esa idea de que esos contactos con lo plutoniano la hayan llevado a esconderse, o sea, hayan llevado a ese sol a esconderse en la casa 8 y entonces a vivir a través de esos fragmentos que eran los otros núcleos de los que estamos hablando, bueno, podría tener ese sentido. Por supuesto, un psicoanalista interpretaría el caso de acuerdo al modelo psicoanalítico,
Assagioli lo interpretaría de acuerdo a su modelo de psicosíntesis, un junguiano utilizaría las herramientas del modelo junguiano y así sucesivamente, y cada uno daría distintas respuestas al origen y al desarrollo de lo que fue la vivencia de Chris Corner Seisman. Y bueno, y cada escuela, digamos que tiene su propio marco de referencia para realizar esa interpretación. Pero desde el punto de vista astrológico, lo que nosotros podemos decir es que también en la carta de ella, al igual que en la carta de esos otros casos que estudiábamos antes, podemos identificar esos núcleos diferenciados alrededor de los cuales se puede construir cada uno de esos personajes o cada una de esas personalidades. Por supuesto que si fuésemos a pensar en una aproximación terapéutica desde la astrología, probablemente terminaríamos en un enfoque similar al de Assagioli. Es decir, desde el punto de vista astrológico, lo más sensato sería abordar el problema tal como lo presenta Assagioli, es decir, reconocer como algo natural, como algo en principio no patológico, sino simplemente parte de la naturaleza del propio individuo, la existencia de esos distintos núcleos, buscar que la persona reconociera cada uno de ellos, para lo cual el simbolismo astrológico puede ser muy poderoso, buscar la correspondiente integración. Vale, vamos a ver, no vamos a hacer un análisis de todas las fechas en la carta de Chris Corner, pero creo que puede ser interesante tratar de ver qué se estaba moviendo cuando ella fue a su consulta, a su primera consulta, con su psiquiatra, ¿verdad? Ahí está ya, primera cita, que como nos dice la película fue el 20 de agosto de 1951. Vamos a colocar los tránsitos, ahí está. Ahí tenemos los tránsitos que se estaban moviendo en la época, ¿verdad? En ese periodo, durante el cual aparecieron esas tres subpersonalidades, bueno, o esas tres personalidades de Chris Cornell Sizemore, y se dio la acción de la película. Recuerden que la película transcurre entre 1951 y 1953. La acción de la película se desarrolla durante esos años, 1951 a 1953. Vamos a quedarnos nada más con los planetas de movimiento lento. Bueno, antes de hacer eso, antes de quedarme con los planetas de movimiento lento, definitivamente es muy interesante que el día en el que ella comienza su tratamiento con este psiquiatra haya sido un día en el que la Luna y Júpiter hicieron conjunción sobre su Sol. Este es el tipo de cosas que de alguna manera son llamativas cuando uno está analizando una fecha específica, ¿no? Son las cosas que individualizan ese día. Pero como lo que me interesa es estudiar el periodo, ¿verdad? El periodo que va desde el 20 de agosto del 51 hasta, déjenme abrir acá, hasta, un momentito, ajá, desde el 20 de agosto del 51 hasta aquí, hasta el 17 de septiembre del 53. Lo que me interesa es ver qué se estaba moviendo en su carta entre el 51 y el 53, entre agosto del 51 y septiembre del 53. Ajá. Entonces, para eso, lo primero que hago es eliminar los planetas de movimiento rápido. O sea, quito al Sol, a la Luna, a Mercurio, a Venus, a Marte, y me quedo con todo lo que sigue de ahí en adelante, de Júpiter en adelante. Quito también a Lilipo Osculatriz, porque se mueve muy rápido también, y dejo lo demás. Ok, eso es. Esos serían los tránsitos
que me estarían interesando. Y fíjense que un primer punto interesante es que Plutón le estaba haciendo, quincuncio, le estaba haciendo contacto a la conjunción Mercurio-Júpiter de Chris Corner, y Neptuno también. Es decir, Plutón en tránsito y Neptuno en tránsito formaban un dedo de Dios al comienzo de esta historia. Recuerden que el dedo de Dios es un sextil y dos quincuncios. El sextil es entre Plutón en el grado 19 de Leo y Neptuno en el grado 17 de Libra. O sea, aquí tenemos un sextil, y ese sextil converge a través de un par de quincuncios a esa conjunción de Mercurio y Júpiter. ¿Por qué esto es importante o por qué esto es interesante? Porque primero, la casa 7 es la casa que describe la relación terapéutica. O sea, cuando nosotros vamos a buscar una casa para buscar la relación entre el paciente y el terapeuta, la casa correspondiente es la 7. Claro, en algunos casos también la casa 11 podría ser una casa que describiera la relación con un terapeuta, si vemos en el terapeuta una especie de maestro, pero la relación con el terapeuta en términos de una relación que es una experiencia que modifica a ambas personas, que es una experiencia en la cual hay un tema de dar y recibir, un tema que va en las dos direcciones, es definitivamente una relación más de casa 7 que de cualquier otra casa. Es decir, la casa 7 es la casa de las relaciones de deberes y derechos. Ok. Nancy tiene problemas con el audio. Voy a poner pausa. Ok. Entonces, él les decía que la casa 7 es la casa de la relación con el otro, basada en deberes y derechos, y eso es la relación con un terapeuta. Una relación con el otro que está regulada por una serie de deberes y derechos. Bueno, entonces, además de eso, Mercurio es el planeta de la comunicación, y Júpiter tiene que ver con la expansión, tiene que ver con el crecimiento. Entonces, esa idea de asistir a un espacio terapéutico donde ella comienza un proceso de crecimiento, donde además es tan importante el tema de la palabra, bueno, está, digamos, muy marcado con ese quincuncio, o sea, con ese par de quincuncios, ese dedo de Dios que está señalando esa conjunción de Mercurio y Júpiter al comienzo de la historia. Vale, vamos a ver cómo evoluciona eso en el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver el quincuncio Plutón-Mercurio. Bueno, el quincuncio Plutón-Mercurio estaba de salida, ese no nos dice mucho. Vamos a ver el quincuncio Neptuno-Mercurio. El quincuncio Neptuno-Mercurio estaba mucho más activo, pero también se estaba separando. Es decir, estos dos tránsitos son tránsitos que hablan del inicio de la historia. Y fíjense que la interpretación que estábamos haciendo es definitivamente muy coherente, porque está poniendo el énfasis en la relación con el terapeuta, en la relación de casa 7. Bueno, también podríamos decir que está haciendo énfasis en lo que es el tema de su relación de pareja. Recordemos que uno de los subproductos de la experiencia terapéutica de Chris Corner-Sizemore fue divorciarse. Y la casa 7, bueno, también es la casa de la pareja. Entonces, que todo eso esté tan marcado, sería un elemento para entender el inicio del proceso. Luego tenemos a Saturno. Saturno está, bueno, fíjense lo interesante. Saturno está justo sobre esa posición de Lilith natural y Lilith osculatriz con Urano, que dijimos que era otro de los núcleos a partir de los cuales se construía la figura de Eva Black, o sea, uno de esos núcleos que construían una de las personalidades, y justo en ese momento Saturno estaba pasando por allí. Recuerden además que la personalidad que estaba dando problemas era la de Eva Black. Todavía no había salido Jane.
En este momento, en esta etapa de la historia, la personalidad problemática, la personalidad que de vez en cuando hacía quedar mal a Eva White, era esa que estamos identificando con esta oposición de Urano a Lilith natural y Lilith cosculatriz. Y por allí está pasando Saturno. Vamos a ver esa posición Saturno-Urano, ok, la oposición Saturno-Urano había sido exacta unos días antes y la conjunción Saturno Lilith natural iba a ser exacta unos pocos días después. O sea, es perfecto. De nuevo es uno de esos tránsitos que tienen que ver con colocar el problema sobre la mesa. También, por supuesto, el paso de Júpiter sobre el Sol sería un punto importante para el comienzo de un proceso de autoindagación, de un proceso que en última instancia la lleva a trabajar sobre sí misma. Otro tránsito importante era Urano en conjunción con Plutón y por lo tanto acercándole a hacerle una cuadratura al Sol. Vamos a ver aquí tenemos Urano conjunción Plutón, vamos a comenzar por ese, Urano conjunción Plutón, fue exacto aquí, poco después de comenzar la terapia, y termina aquí en 1953, o sea, ya en 1953, el planeta o sea, tiene el último acercamiento a menos de 1 grado a esa conjunción de Urano y de Plutón. Vamos a ver la cuadratura al Sol. Ajá, fíjense, en el caso de la cuadratura al Sol, de nuevo exacta poco después de comenzar el tratamiento y termina aquí precisamente eso en 1953. En este caso en marzo, ¿verdad? En marzo del 53. Pero definitivamente buena parte de todo lo que fue esa montaña rusa de la aparición y desaparición de las personalidades, que es lo que nos describe la película, definitivamente estuvo ligada a esto, al periodo durante el cual Urano estuvo haciéndole conjunción a su Plutón y cuadratura a su Sol. Recuerden que esta sería esa parte que no termina de manifestarse, pero que es lo que está por detrás. O sea, que no terminamos de identificar con ninguna de las personalidades, pero que en última instancia es lo que sería el telón de fondo, el núcleo profundo alrededor del cual se está construyendo todo. Y este es un periodo durante el cual eso estaba particularmente agitado. Esa sería, digamos, la conclusión que sacaríamos por este lado. Vamos a colocarnos en el final de la historia. O sea, ya vimos el comienzo de la historia. Vamos a colocarnos ahora en el final de la historia. El final de la historia dentro de la película. Sabemos que después la historia continuó, pero dentro de la película fue un momento importante. O sea, podemos saber que este fue un punto importante dentro de la historia de Chris Cornell Sizemore, porque fue un punto en el cual desaparecieron los primeros dos integrantes de esta primera triada. O sea, recordemos que la dinámica era esa. Surgían tres personalidades y luego desaparecían esas tres personalidades y después aparecían otras nuevas personalidades y así sucesivamente, como olas que se iban sucediendo. Entonces, aquí termina una primera ola y por lo tanto, aunque no haya sido real ese final, ese happy end que nos cuenta la película, de todas maneras es una fecha importante. Y como vamos a examinar la fecha en sí misma, voy a colocar de nuevo los planetas de movimiento rápido. Es decir, voy a colocar de nuevo a todo el mundo porque nos interesa examinar esa fecha en sí misma como punto de cierre de esta primera etapa de la historia.
Y bueno, nos encontramos con que el Lilith natural, ¿verdad? Lilith natural estaba justo en conjunción con Lilith natural natal. Es decir, fíjense, Lilith natural en tránsito está en el grado 103 y Lilith natural natal en el grado 105 y Lilith oculatriz en el 103. O sea, ese momento en el cual termina imponiéndose la personalidad que en nuestro análisis de la película asociamos con Lilith natural, corresponde a un momento en el que ese indicador en tránsito estaba pasando por la conjunción Lilith natural Lilith oculatriz y se oponía al Urano natal. Esto definitivamente es significativo. Más significativo cuando vemos que también allí estaba Mercurio, el planeta del intelecto. Alessandra dice, yo no quisiera tener esa carta en mi vida. Ah, no, la carta de Chris Corner no es fácil, o sea, es verdad, o sea, hay cartas en las cuales efectivamente las tensiones que podemos encontrar son muy fuertes. La carta de la chica que fue el origen de Civil, ¿verdad? De ese otro caso de personalidades múltiples que fue Civil, también tenía una carta terrible. La de Civil es peor, exactamente, la de Civil es peor. Pero bueno, pero vamos a terminar rapidito y vamos a darle una miradita rapidita a la carta de Civil porque no nos va a dar tiempo de hacer más. Pero en todo caso vimos que hay una coherencia entre las personalidades de Chris Cornell Sizemore y su carta y entre los tránsitos que marcan el principio y el final de esa primera ola de tres personalidades que aparece reflejada en las tres caras de Eva. Fíjense que además otra cosa interesante es que Quirón, el planeta de la sanación, le estaba haciendo un trígono exacto a Venus en Tauro. Fíjense, esto me interesa mucho porque recuerden que alrededor de esta conjunción de Venus y Luna en Tauro fue que dijimos que se construía Jane. Bueno, y Quirón en tránsito, el planeta de la sanación, le estaba haciendo trígono, o sea, el planeta del dolor, pero también el planeta de la sanación a través del enfrentamiento con ese dolor. Ese Quirón le estaba haciendo un trígono exacto, Quirón en el grado 15-20, Venus natal en el grado 15-38, un trígono exacto a esa Venus. Aquí está el triunfo, entre comillas, de Jane en la película. Es decir, el hecho de que el psiquiatra haya creído que esa personalidad era una personalidad que estable y definitiva, tiene que ver con eso, con que el planeta de la sanación estaba favoreciendo ese aspecto de la carta de Chris Cornell en ese momento. Vale, perfecto. Pero entonces, como nos quedan nada más unos pocos minuticos, unos 7 minutos, vamos vamos rapidito a recordar a ese último personaje, a Shirley Ardell Mason, que es la chica que dio origen al personaje de Civil, a la novela de Civil y posteriormente a la película que también hicieron sobre el caso. De hecho, fue la aparición de esa novela y de esa película lo que terminó de decidir a Chris Cornell Sizemore a escribir su libro o a terminar de escribir su libro y publicarlo. Porque digamos que en esa época, alrededor del 77, había un verdadero boom sobre este tema de las múltiples personalidades. Este caso está mucho más cuestionado que el caso de Chris Cornell Sizemore. Ustedes saben que hay gente que niega que las personalidades múltiples sean una patología verdadera. Y en particular, en el caso de Shirley Ardell Mason, hay testimonios de psiquiatras que la vieron en la misma época en la que la estaba atendiendo la mujer esta que escribió la novela y que según ellos, su psiquiatra, la doctora que escribió la novela, la manipulaba para que expresara esas distintas personalidades. En todo caso, sea real o no sea real, lo cierto es que ella
terminó identificándose con este tema de diferentes facetas, o sea que haya sido un problema real de personalidad múltiple o que haya sido una dinámica tipo psicodrama o tipo subpersonalidades de Assagioli, lo cierto es que ella también vivió este tema de los diferentes fragmentos de sí misma. Bueno, la novela sabemos que fue extremadamente famosa, escrita por esa psiquiatra, Flora Recta Schreber. Tanto la psiquiatra como la paciente hoy en día están muertas, entonces no hay manera de contrastar las historias. A diferencia de Chris Cornell Sizemore, que está viva y sigue dando declaraciones y sigue siendo una persona creíble, sobre todo por el entramado que la une a su familia. O sea, no solamente es ella, sino también toda la historia familiar la que estaría atestiguando la realidad de lo que vivió. Un detalle interesante en la película Civil es que el personaje de la psiquiatra lo hizo Joan Woodward, o sea, la misma actriz que encarnó a Eva en Las Tres Caras de Eva, fue la que hizo el papel de la psiquiatra en la película Civil. Aquí la tenemos en un fotograma, y bueno, por supuesto, hay un guiño hollywoodense, ¿verdad? En el hecho de que la misma actriz que hizo el papel de Eva en esas Tres Caras de Eva sea la que haga el papel de la psiquiatra en esta nueva Eva, que es Civil. Vale, bueno, ¿qué tenemos en la carta de nuestro personaje? ¿Qué tenemos en la carta de Shirley Ardell Mason? Vamos a buscarla. Alessandra dice, esta historia se siente siniestra. Yo siempre especulando, Paul Newman decidió divorciarse de su esposa por esa continuidad. Está bien. Bueno, en fin, como sea. Digamos que lo cierto es que una cosa es el cine, las películas, la ficción, los actores, y otra cosa son los personajes reales que dieron origen a todas estas historias. Y cuando les decía que la carta de Shirley Ardell Mason era todavía más fuerte que la de Chris Posner, me refiero a esto, a la conjunción de Quirón, Lilith oscuratriz y Lilith natural, o sea, que ella tiene, aquí aparece en la cúspide de la casa 5, pero yo sería capaz de suponer que la hora de nacimiento de ella no es tan precisa, y que tal vez ella nació un poquito antes y todo esto está en la casa 4. Si no está en la casa 4, bueno, igual, también podría ser que estuviese en la casa 5 y todavía podríamos interpretarlo, pero digo en la casa 4 porque lo terrible en la historia de Shirley Ardell fue el maltrato infantil que vivió. Chris Costner vivió experiencias traumáticas en la infancia, pero a Shirley Ardell la torturaron. A Shirley Ardell, efectivamente, o sea, y esto, digamos, más allá de si vivió, de si tenía o no tenía múltiples personalidades, de si la psiquiatra la manipulaba o no, lo cierto es que ella, de niña, fue una víctima muy fuerte, o sea, fue una víctima muy marcada de abuso infantil. Y eso, y además un abuso infantil que estaba muy ligado al tema de la sexualidad, y al tema precisamente del pecado, de lo prohibido relacionado con el tema de la sexualidad, que la madre en un condicionamiento pavloviano le hizo vincular al tema del dolor. O sea, algo así, la sexualidad, la genitalidad, para Shirley Ardell se vinculó al tema del dolor y al tema de la herida a través de esa figura materna. Y bueno, ahí lo tenemos. Quirón, el planeta del dolor, el planeta de las heridas, en conjunción con los dos planetas que tienen que ver con ese aspecto prohibido, oscuro, de lo femenino,
o bueno, planetas no, indicadores, con esos dos indicadores de lo femenino prohibido, de lo femenino oscuro, que son Lilith 1100, perdón, Lilith Osculatriz y Lilith natural. Entonces, alrededor de esto, que yo pienso que estaba más en su casa 4 que en su casa 5, pero que si estuviese en su casa 5, igual se estaría vinculando con el tema del juego, del disfrute. O sea, por ejemplo, ¿qué, qué, 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 ¿cómo puede abordar el tema del romance? Sabemos que el romance es uno de los temas de la casa 5. ¿Cómo puede abordar el tema del romance una persona que tenga esa conjunción de Lilith natural, Lilith oscuratriz y Quirón en la cúspide de la casa 5? O sea, definitivamente es una cosa donde se mezclan unas pulsiones fortísimas, ¿verdad? Unos impulsos tremendos con el tema de la herida, el tema del dolor, ¿no? Entonces, eso sería consistente. Por otra parte, el Urano, en conjunción con la cúspide de la casa 4, también podría hablar del tema de la inestabilidad en la infancia. La misma cuadratura entre Neptuno y Júpiter, siendo Neptuno el planeta regente moderno de Piscis, que está en la cúspide de la 4, y Júpiter el regente antiguo, esa misma cuadratura también sería un factor. Pero definitivamente lo protagónico es eso, esa triple conjunción que adquiere tan tremendo protagonismo, además, por el hecho de estar en sextil con Mercurio, y formar parte además de un gran trígono que involucraba a Venus en la casa 1. Vale, pero este no es un caso que yo haya estudiado mucho, no he leído la novela, no he visto la película, más o menos estuve leyendo sobre el tema, pero digamos que no tengo, como en el caso de las tres caras de Eva, un conocimiento, digamos, más sólido a partir de haber investigado. Bueno, yo lo dejaría hasta acá. Ya llevamos los 100 minutos que asignamos normalmente a las charlas. No sé si antes de terminar hay alguna pregunta que quieran hacer. Eh, sí, sería interesante, pero no creo que vayamos a hacer una tercera entrega sobre este tema de las personalidades múltiples, viendo la carta de Shirley Ardell. Implicaría, como te digo, o sea, entre otras cosas, me tendría que leer la novela y realmente no estoy motivado para hacerlo. Pero no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos conversado hoy. Alessandra, ok, ya entiendo. Si se parece a la de tu mamá. Ah, ok, vale, era una broma, vale. Ok, ¿en qué año terminó de integrar la Lilith? Pregunta Nancy. Fue en el 77, fue en el año 77, y es verdad, tienes razón, o sea, eso podría ser interesante, regresar a la carta de Chris Cornell, perdón, en el 77, no, en el 74, fue en el 74, en el 77 fue que escribió el libro, pero ese momento en el que ella termina de integrar las personalidades, que bueno, entiendo que a eso es a lo que te refieres, cuando dices lo de integrar la Lilith, te refieres a cuando integró sus personalidades, eso fue en el año 74, y es verdad que uno podría tratar de ver a nivel de tránsitos lentos qué se estaba moviendo en su vida en esa época. Es una, es una indagación sin duda alguna válida. Vamos a colocarnos allí en el año 74. Vamos a colocarnos allí en el año 74. Vamos otra vez a colocar nada más planetas lentos. Vamos a colocar nada más los planetas lentos. ¿Ok? Y podemos ver que se estaba moviendo en esa época. Y definitivamente aquí tenemos algo extremadamente interesante, muy buena la sugerencia de Nancy, porque fíjense, Plutón ya había pasado, o sea, Plutón estaba en el grado 6, así que ya habían pasado unos cuantos años del contacto con esta Lilith natural y Lilith oscuratriz, pero eso debió ser un punto importante durante todo el proceso,
Es decir, cuando Plutón le hizo conjunción a esa Lilith natural y Lilith osculatriz y oposición a Urano, debió ser uno de esos, o sea, algo así como la recta final, ahí debió como colocarse en la recta final dentro de esta historia. Eso ocurrió, vamos a ver cuándo ocurrió eso. Eso ocurrió aquí, perdón, eso ocurrió, ajá, más o menos aquí, ¿ok? O sea, terminó por aquí en el 73, ¿verdad? Digamos que seguramente allí en el 73, fíjense que el tránsito se dio entre noviembre del 71, el primer punto exacto, ¿ok? Y junio del 73, la última ocasión en la cual llegó a acercarse a menos de 1 grado de esos aspectos que estábamos revisando. Entonces, definitivamente, este Plutón fue algo así como el heraldo, el mensajero, el anunciador del proceso de integración. La integración no se dio cuando Plutón estaba, digamos, agitando las aguas, pero muy probablemente esa forma en la que Plutón agitó las aguas fue lo que preparó el terreno para la posterior integración. La integración en sí misma probablemente la tendríamos que asociar al contacto de Neptuno a Saturno. O sea, esta conjunción Neptuno-Saturno, ¿verdad? Esta conjunción Neptuno-Saturno, que arranca también acá en diciembre del 73, pero que es exacta, de nuevo, y tiene mucha fuerza, entre julio y septiembre del 74. Yo apostaría por esto. Yo diría que este Neptuno, que además está en la casa 4, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el pasado, y que tiene el efecto de soltar las estructuras, de aflojar la rigidez que puede estar asociada a ese Saturno. Yo diría que sería un poco como el factor que termina generando o propiciando el tema de la integración de las personalidades. En todo caso, tendríamos que asociar el final real de esta historia a tránsitos de Plutón y Neptuno, de la misma manera que se acuerdan que asociamos el comienzo a tránsitos de ellos mismos dos, o sea, de Plutón y de Neptuno. O sea, Plutón y Neptuno serían los planetas que estaban al comienzo de la historia haciendo presión sobre Mercurio y Júpiter, y serían también los planetas que estarían cerrando la historia al activar la Lilith natural y la Lilith osculatriz primero y luego el Saturno después. Sí, ¿no? Interesante, interesante. Vale. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, gracias a ti, Nancy. Muy, muy buena la observación, muy buena la pregunta. Vale, bueno, nada, lo dejaríamos entonces hasta acá. Voy a apagar la grabadora. Gracias a ti, gracias a ustedes por participar.